¿Y si todo lo que creías saber sobre los ángeles estuviera incompleto? ¿Y si las imágenes familiares de seres alados y gentiles, cantando en coros celestiales, apenas rozaran la superficie de su verdadera naturaleza? Esta noche, vamos a correr el velo sobre uno de los temas más misteriosos del cristianismo, el origen de los ángeles. Y vamos a explorar textos que fueron considerados demasiado peligrosos, demasiado reveladores, demasiado controversiales para permanecer en tu Biblia. Verás, la mayoría de la gente aprende sobre los ángeles a través de dibujos de la escuela dominical y obras de Navidad. Pero enterrada en manuscritos antiguos, oculta en textos que las autoridades religiosas prohibieron hace siglos, yace una historia tan extraordinaria que desafía todo lo que nos han enseñado. Estos no son simplemente mensajeros gentiles flotando en las nubes. Son seres de inmenso poder, creados antes de la fundación del mundo. Testigos del nacimiento de las estrellas. Participantes en batallas cósmicas que hacen que nuestras guerras parezcan juegos de niños. Pero esto es lo que es realmente inquietante. La Biblia misma solo nos da fragmentos de su historia. La imagen completa existe en textos prohibidos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y otros escritos antiguos que fueron sistemáticamente eliminados de las escrituras. ¿Por qué? Porque revelaban demasiado. Abrían la cortina del reino espiritual de maneras que incomodaban a los líderes religiosos. Describían jerarquías angelicales, rebeliones cósmicas y consejos divinos que pintaban una imagen de la realidad mucho más compleja y aterradora de lo que la mayoría estaba preparada para manejar. Esta noche, vamos a reconstruir la historia completa del origen de los ángeles, usando tanto las escrituras canónicas como estos textos antiguos prohibidos. Vamos a descubrir por qué algunos ángeles eligieron la rebelión sobre la obediencia, cómo sus decisiones dieron forma a la historia humana, y qué significa su existencia para tu vida en este preciso momento. Porque entender a los ángeles no se trata solo de satisfacer la curiosidad. Se trata de comprender las fuerzas invisibles que te rodean todos los días. Este no será un viaje cómodo. Vamos a descubrir que no todos los ángeles son protectores benévolos. Algunos son guerreros. Algunos son jueces. Algunos son prisioneros encerrados en cadenas, esperando un día final de juicio. Y algunos caminan entre nosotros ahora mismo, invisibles y sin ser reconocidos, llevando a cabo misiones que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Así que, si estás listo para ir más allá de la versión pulcra de los ángeles que aprendiste en la escuela dominical, si estás preparado para explorar los textos prohibidos que las autoridades religiosas intentaron enterrar, si quieres entender la verdad completa sobre estos seres misteriosos que han moldeado el destino humano desde el principio de los tiempos, entonces sigue viendo, porque lo que estamos a punto de descubrir cambiará para siempre cómo ves el mundo espiritual. Antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, necesito que entiendas algo crucial. Los ángeles de los que estamos a punto de hablar no están sujetos a las mismas reglas que los humanos. No experimentan el tiempo como nosotros. No mueren como nosotros. Y lo más importante, no reciben segundas oportunidades como nosotros. Sus elecciones son permanentes. Su lealtad es fija. Sus destinos están sellados. Por eso su historia de origen importa tanto, porque revela el drama cósmico que se ha estado desarrollando desde antes de que el tiempo comenzara. Estamos a punto de viajar a un momento antes del primer amanecer, antes de que la primera estrella se encendiera en la oscuridad, antes de que la tierra misma se hubiera formado. Un momento en que Dios habló y dio existencia a la creación, y los ángeles, ya presentes, ya observando, estallaron en cantos de celebración que resuenan por los corredores de la eternidad. Pero su historia no comienza con la adoración. Comienza con una pregunta que ha perseguido a los teólogos durante siglos. ¿Cuándo exactamente creó Dios a los ángeles? Y más importante aún, ¿por qué los creó? La respuesta a esa pregunta está oculta en las páginas de las Escrituras, esparcida como piezas de un rompecabezas a través de los libros que sí llegaron a tu Biblia y los que no. Esta noche, vamos a unir esas piezas. Vamos a reconstruir la línea de tiempo completa de la creación angelical, explorar su propósito original y descubrir el momento en que todo salió mal. Porque esta es la verdad que la mayoría de la gente nunca escucha.
El origen de los ángeles es inseparable del origen del mal. Los mismos seres que cantaron en el alba de la creación, más tarde librarían una guerra en el cielo. Las mismas criaturas que fueron diseñadas para servir, eventualmente elegirían la rebelión. Y las consecuencias de sus elecciones todavía se están desarrollando en tu mundo hoy. Esto es más que historia antigua. Es la historia de fondo de cada batalla espiritual que has enfrentado, cada momento de protección divina que has experimentado, cada susurro de guía que has recibido en tu hora más oscura. Entender de dónde vinieron los ángeles es la clave para entender cómo opera el reino espiritual a tu alrededor en este momento. Así que, empecemos por el principio. Regresemos a ese momento en que la eternidad contuvo el aliento y Dios pronunció las palabras que darían vida a seres de tal poder y gloria que su sola presencia podría detener el corazón de un hombre mortal. Descubramos el origen de los ángeles, la historia completa que nunca debiste conocer. La primera pista para entender los orígenes angelicales proviene de uno de los versículos más ignorados de las Escrituras, oculto en el libro de Job. En un pasaje donde Dios desafía el entendimiento humano, encontramos esta notable declaración. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Piensa en lo que este versículo nos está diciendo. Antes de que la tierra tuviera cimientos, antes de que el universo físico como lo conocemos existiera, los ángeles ya estaban allí. No fueron creados junto a los humanos, ni siquiera junto al mundo material. Existían en un reino más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad. Fueron la primera audiencia de la creación, los testigos originales del poder de Dios. Pero esto plantea una pregunta inmediata que ha desconcertado a los eruditos durante milenios. Si los ángeles existían antes del universo material, ¿cuándo exactamente fueron creados? La Biblia no nos da una fecha específica, pero sí nos da pistas. El Génesis nos dice que en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra cielos aquí no se refiere solo al firmamento o al espacio exterior. Se refiere al reino espiritual, la dimensión donde habitan los ángeles. Esto sugiere que cuando Dios inició la creación, no solo hizo materia y energía. Estableció toda una infraestructura espiritual, un reino celestial poblado por seres de puro espíritu, criaturas diseñadas para operar en dimensiones que nuestras mentes apenas pueden comprender. Los ángeles no fueron una idea de último momento. Eran parte de la arquitectura fundamental de la realidad misma. Ahora, aquí es donde los textos prohibidos añaden detalles cruciales que la Biblia canónica solo insinúa. El libro de Enoc, uno de los textos antiguos más controvertidos, proporciona un relato más detallado de la creación angelical. Según Enoc, los ángeles fueron creados en el primer día de la creación, antes de que la luz misma fuera separada de la oscuridad. Fueron formados de fuego y luz divinos, seres de tal resplandor que su misma esencia reflejaba la gloria de su Creador. El libro de los Jubileos va aún más lejos, describiendo cómo Dios creó a los ángeles con propósitos específicos en mente. Algunos fueron diseñados para gobernar los elementos, fuego, agua, tierra y aire. Otros fueron creados para supervisar el movimiento de los cuerpos celestes, asegurando que las estrellas y los planetas siguieran sus cursos designados. Y otros más fueron formados para servir como mensajeros, guerreros y guardianes del conocimiento divino. Esta estructura jerárquica no solo se menciona en los libros prohibidos. Incluso la Biblia canónica reconoce diferentes órdenes de ángeles. Leemos sobre serafines, querubines, arcángeles, principados, potestades y tronos. Cada rango tiene responsabilidades distintas, diferentes niveles de autoridad y un acceso único a la presencia divina. No fue un arreglo al azar. Era un gobierno cósmico cuidadosamente diseñado con Dios como la autoridad máxima. Pero esto es lo que hace que la historia de su origen sea verdaderamente fascinante. Estos seres no fueron creados como sirvientes sin mente. A diferencia de la imagen popular de los ángeles como autómatas obedientes, tanto las fuentes bíblicas como las extrabíblicas dejan en claro que los ángeles poseían libre albedrío. Podían elegir.
Podían decidir. Incluso podían rebelarse. Este es quizás el aspecto más crucial de su origen que las autoridades religiosas han tratado de minimizar. Porque si los ángeles fueron creados con la capacidad de elegir, significa que su adoración no estaba programada. Era voluntaria. Su servicio no era forzado. Se daba libremente. Y su rebelión, cuando llegó, no fue un fallo en el sistema. Fue una decisión consciente de rechazar a su creador. El libro de la sabiduría de Salomón, otro texto antiguo que no llegó a la Biblia protestante, describe a los ángeles como espíritus poderosos que ejecutan la palabra de Dios, pero también enfatiza su papel como agentes libres, seres capaces de pensamiento y acción independientes. Esta libertad era esencial para su naturaleza porque la obediencia forzada no es realmente obediencia. Es solo programación. Piensa en las implicaciones de esto. Dios creó seres de inmenso poder. Seres que podían atravesar dimensiones, manipular la materia y operar fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio. Y les dio la libertad de elegir si servirle o rechazarle. Esto no fue solo generosidad. Fue un riesgo calculado. Porque con la libertad viene la posibilidad de la rebelión. Y eso es exactamente lo que sucedió. Las escrituras canónicas nos dan destellos de esta rebelión cósmica. Isaías habla de la caída de Lucifer, describiendo cómo la estrella de la mañana fue arrojada del cielo. El Apocalipsis nos dice que 1/3 de los ángeles se unió a esta rebelión, arrastrados de sus posiciones por la cola del dragón. Judas menciona a ángeles que no guardaron su propia morada, sino que abandonaron el lugar que les correspondía. Pero los textos prohibidos proporcionan mucho más detalles sobre este evento catastrófico. El libro de Enoc describe no solo una rebelión, sino múltiples actos de desafío angelical que ocurrieron en diferentes momentos de la historia. El más famoso involucra a un grupo llamado los Vigilantes, 200 ángeles que descendieron a la tierra y cometieron actos tan atroces que fueron atados con cadenas y arrojados a la oscuridad. Según Enoc, a estos vigilantes se les asignó originalmente observar y guiar el desarrollo humano. Pero se corrompieron por lo que vieron. Desearon a las mujeres humanas, abandonaron sus puestos y tomaron esposas de entre las hijas de los hombres. Sus descendientes, los Nepilim, se convirtieron en gigantes que aterrorizaron la tierra y corrompieron toda la creación. Esto no fue solo una violación de la ley divina. Fue una contaminación del orden creado. Los vigilantes enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, como hacer armas de guerra, como practicar la hechicería y la adivinación, como usar cosméticos y joyas para la seducción. Revelaron secretos que debían permanecer ocultos, acelerando el desarrollo humano de maneras que llevaron a la violencia, la corrupción y la degradación espiritual. La respuesta fue rápida y severa. Según Enoc, Dios envió al arcángel Miguel para atar a los vigilantes en los valles de la tierra hasta el día del juicio. Sus descendientes gigantes fueron destruidos en el gran diluvio, aunque sus espíritus permanecieron en la tierra como demonios buscando cuerpos para habitar y almas para corromper. Este relato explica mucho de lo que la Biblia canónica solo insinúa. Aclara por qué el diluvio fue necesario, no solo para juzgar la maldad humana, sino para limpiar la tierra de la corrupción genética causada por la mezcla de ADN angelical y humano. Explica el origen de los demonios como algo distinto de los ángeles caídos y revela por qué ciertos conocimientos y prácticas se consideran prohibidos, porque fueron enseñados originalmente por ángeles rebeldes que buscaban corromper a la humanidad. Pero la historia de los vigilantes es solo un capítulo en la narrativa más amplia de la rebelión angelical. La caída original, liderada por el mismo Lucifer, ocurrió mucho antes y por diferentes razones. La rebelión de Lucifer no fue motivada por la lujuria o la curiosidad sobre los humanos. Fue impulsada por el orgullo, por el deseo de elevarse por encima de su creador. El libro de Enoc describe a Lucifer como uno de los ángeles de más alto rango, posiblemente el líder de la adoración celestial. Era hermoso más allá de toda descripción, sabio más allá de toda medida y poderoso más allá de la imaginación. Pero en algún lugar en las profundidades de la eternidad, el orgullo echó raíces en su corazón. Comenzó a creer que merecía la adoración en lugar de darla. Se convenció de que podía gobernar mejor que Dios.
No fue una decisión repentina. Según los textos antiguos, Lucifer pasó eones construyendo su caso, reclutando seguidores, preparándose para la guerra. Apeló al sentido de independencia de otros ángeles, su deseo de mayor autoridad, sus preguntas sobre el plan final de Dios. Uno por uno, los volvió contra su creador. La guerra que siguió no fue una breve escaramuza. Fue un conflicto cósmico que sacudió los cimientos del cielo mismo. El libro del Apocalipsis nos da un vistazo de esta batalla. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La derrota fue total. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, despojados de sus posesiones, transformados de seres de luz en criaturas de oscuridad. Pero su rebelión tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de su propio destino. Introdujo el concepto del mal en la creación, creando un conflicto cósmico entre el bien y el mal que continúa hasta el día de hoy. Por eso es tan crucial entender el origen de los ángeles. Su creación, su propósito y su rebelión forman el telón de fondo contra el cual se desarrolla toda la historia humana. Cada tentación que enfrentas, cada batalla espiritual que libras, cada momento de intervención divina que experimentas, todo se remonta a decisiones tomadas por seres angelicales antes de que el mundo fuera formado. Los ángeles que permanecieron fieles continúan sirviendo como agentes de Dios, llevando a cabo su voluntad, protegiendo a su pueblo y librando una guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Los ángeles que cayeron se convirtieron en los enemigos, tanto de Dios como de la humanidad, buscando corromper, engañar y destruir todo lo que lleva a la imagen de su antiguo creador. Pero esto es lo que hace que su historia de origen sea aún más significativa. Revela algo profundo sobre la naturaleza de la elección misma. Estos seres, creados perfectos y colocados en el paraíso, aún así eligieron la rebelión. Lo tenían todo, lo sabían todo, lo veían todo y, sin embargo, algunos de ellos se apartaron de la verdad y la luz. Esta aleccionadora realidad pone las luchas humanas en perspectiva. Si seres perfectos en circunstancias perfectas pudieron elegir el mal, ¿cuánto más necesitamos la gracia divina para elegir el bien? Si ángeles con acceso directo a la presencia de Dios pudieron ser engañados por el orgullo, ¿cuánto más necesitamos humildad y sabiduría para navegar nuestro propio viaje espiritual? El origen de los ángeles no es solo historia antigua. Es un espejo que refleja la elección fundamental que todo ser consciente debe hacer. ¿Serviremos al Creador o a nosotros mismos? ¿Nos someteremos a la autoridad divina o afirmaremos la nuestra? ¿Elegiremos el amor o el egoísmo, la verdad o el engaño, la luz o la oscuridad? Las respuestas a estas preguntas están escritas en textos que se consideraron demasiado peligrosos para que los creyentes comunes los leyeran. Están preservadas en manuscritos que las autoridades religiosas enterraron, prohibieron y trataron de borrar de la historia. Pero estos escritos antiguos sobrevivieron, escondidos en cuevas, preservados en monasterios, copiados por escribas que arriesgaron sus vidas para mantener vivos estos secretos. El libro de Enoc proporciona el relato más detallado de lo que sucedió después de la rebelión angelical inicial. Describe una compleja jerarquía de seres caídos, cada uno con diferentes roles en la guerra cósmica contra Dios. Algunos se convirtieron en príncipes de las tinieblas, gobernando sobre territorios y naciones. Otros se convirtieron en tentadores, especializándose en pecados y debilidades particulares. Y otros más se convirtieron en atormentadores, infligiendo sufrimiento tanto a los vivos como a los muertos. Pero Enoc también revela algo que la mayoría de la gente nunca escucha: la existencia de ángeles neutrales, seres que ni se unieron a la rebelión de Lucifer ni se opusieron activamente a ella. Estos ángeles, según el texto, fueron despojados de sus posiciones celestiales, pero no arrojados al infierno. En cambio, vagan entre reinos, ni completamente alineados con el bien ni completamente entregados al mal. Esto añade una capa de complejidad al reino espiritual que la Biblia canónica solo insinúa. Sugiere que el mundo angelical no está simplemente dividido en dos campos, el bien y el mal, sino que contiene gradaciones de lealtad, rebelión e incertidumbre.
Algunos ángeles sirven a Dios con perfecta devoción. Otros libran una guerra activa contra Él. Y algunos existen en un área gris, ni fríos ni calientes, ni completamente comprometidos ni completamente rebeldes. Las implicaciones de esto son asombrosas. Significa que no todo encuentro espiritual que tienes está claramente definido como bueno o malo. Algunos seres angelicales operan en la ambigüedad moral, sin ayudar ni dañar, sin guiar ni engañar. Existen como remanentes de un conflicto cósmico que destrozó el orden original de la creación. El libro de los Jubileos amplía este tema, describiendo cómo la rebelión fracturó la unidad del cielo. Antes de la caída, todos los ángeles trabajaban en perfecta armonía, cada uno conociendo su papel y cumpliéndolo sin cuestionar. Pero la rebelión introdujo el caos en el reino celestial. De repente, había autoridades en competencia, mensajes contradictorios y lealtades divididas. Este caos se extendió también a la tierra. Según Jubileos, diferentes ángeles comenzaron a competir por la influencia sobre los asuntos humanos. Algunos buscaban guiar a la humanidad hacia la justicia, mientras que otros trabajaban para corromperla y destruirla. Y otros simplemente observaban, registrando las acciones humanas para un juicio futuro. Esto ayuda a explicar por qué la experiencia humana es tan compleja, porque a veces recibimos guía espiritual contradictoria, porque el reino espiritual a menudo parece poco claro o contradictorio. La unidad original del propósito angelical fue destrozada por la rebelión, creando un paisaje espiritual fracturado que refleja la guerra cósmica en curso entre la luz y la oscuridad. Pero los textos prohibidos revelan algo aún más perturbador sobre los orígenes angelicales. Sugieren que la rebelión no fue un evento único, sino un proceso continuo. Incluso después de la caída inicial de Lucifer, otros ángeles continuaron eligiendo la rebelión en diferentes momentos de la historia. El descenso de los vigilantes a la tierra fue solo un ejemplo de la continua defección angelical. El Testamento de Salomón, otro texto prohibido, describe cómo los ángeles caídos continuaron reclutando a otros ángeles para su causa mucho después de la rebelión original. Usan el engaño, las falsas promesas y la manipulación para volver a los ángeles fieles contra su Creador. Algunos ángeles cayeron por orgullo, otros por curiosidad, y otros más por una compasión malentendida, siendo engañados para rebelarse. Esto revela una verdad aterradora sobre la naturaleza del mal. No es estático, sino que recluta activamente. Las fuerzas de la oscuridad no están contentas con sus números actuales. Buscan constantemente expandir sus filas, corromper a los puros, convertir a los siervos de Dios en enemigos de la justicia. Y esto es lo que hace que esto sea particularmente relevante para la experiencia humana. Las mismas tácticas utilizadas para corromper a los ángeles todavía se utilizan hoy para corromper a los humanos. Las mentiras que convencieron a Lucifer de que merecía adoración son las mismas mentiras que nos susurran sobre nuestra propia importancia. Los engaños que llevaron a los vigilantes a abandonar sus puestos son los mismos engaños que nos llevan a abandonar nuestros principios. El orgullo que causó la caída de un tercio del cielo es el mismo orgullo que amenaza nuestra propia integridad espiritual. Entender los orígenes angelicales no es solo para satisfacer la curiosidad histórica. Se trata de reconocer los patrones de la guerra espiritual que continúan desarrollándose en nuestras propias vidas. Las tentaciones que enfrentas, las dudas que plagan tu mente, el orgullo que se hincha en tu corazón. Todos estos hacen eco de la rebelión original que fracturó el cielo mismo. Los textos antiguos también revelan algo notable sobre la respuesta de Dios a la rebelión angelical. En lugar de destruir inmediatamente a los ángeles caídos, les permitió seguir existiendo, aunque en un estado disminuido y corrupto. Esto no fue misericordia en el sentido tradicional. Fue algo mucho más complejo. Según el libro de Enoc, Dios permitió que los ángeles caídos continuaran operando porque su rebelión, en última instancia, serviría a su propósito mayor. Su existencia probaría la fidelidad tanto de los ángeles como de los humanos. Sus tentaciones revelarían el verdadero carácter de aquellos que afirman servir a Dios. Su misma presencia crearía oportunidades para el heroísmo, el sacrificio y el amor redentor.
Esto no significa que Dios causó la rebelión o la deseó. Los textos dejan claro que la caída de los ángeles fue una auténtica tragedia, una herida cósmica que alteró el tejido mismo de la realidad. Pero Dios, en su infinita sabiduría, eligió trabajar dentro de las consecuencias de sus elecciones en lugar de simplemente borrarlos de la existencia. Este principio se extiende también a la rebelión humana. Dios no destruye inmediatamente a quienes se le oponen, sino que les permite existir dentro de las consecuencias de sus elecciones, ofreciendo siempre oportunidades para el arrepentimiento y la redención. La existencia continua de los ángeles caídos sirve tanto como una advertencia como una esperanza, una advertencia de a lo que conduce finalmente la rebelión, y una esperanza de que, incluso en nuestro estado caído, todavía podemos elegir regresar a nuestro Creador. Pero los textos prohibidos revelan una diferencia crucial entre la rebelión angelical y la humana. Mientras que los humanos pueden arrepentirse y ser perdonados, los ángeles caídos aparentemente no pueden. Su elección fue final, su destino sellado, su rebelión permanente. Esto no es porque Dios sea menos misericordioso con los ángeles que con los humanos, sino porque los ángeles, en su perfecto conocimiento y experiencia directa de la presencia de Dios, tomaron su decisión con pleno entendimiento de las consecuencias. Los humanos, por el contrario, se rebelan desde una posición de ignorancia, limitación y engaño. No entendemos completamente lo que estamos rechazando cuando nos apartamos de Dios. No tenemos acceso directo y sin filtros a la verdad divina. Nuestra rebelión, aunque real y seria, proviene de un lugar de ceguera espiritual en lugar de conocimiento perfecto. Por eso la redención es posible para los humanos, pero no para los ángeles. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en la ignorancia, pero no a aquellos que se revelan con pleno conocimiento de la verdad. Los ángeles caídos sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando eligieron la rebelión. Entendieron lo que estaba en juego, comprendieron las consecuencias y aún así eligieron oponerse a su Creador. Esta aleccionadora realidad añade peso a cada elección espiritual que hacemos. Si bien es posible que no tengamos el conocimiento perfecto de los ángeles, si tenemos acceso a la revelación divina a través de las Escrituras, la conciencia y el testimonio de la creación misma, nuestra ignorancia no es completa, y nuestra responsabilidad es real. Los textos antiguos también describen las actividades en curso tanto de los ángeles fieles como de los caídos con un detalle notable. El libro de Enoc cataloga diferentes tipos de ángeles y sus funciones específicas. Algunos supervisan fenómenos naturales como el clima, los terremotos y los movimientos celestiales. Otros están asignados para guiar y proteger a humanos individuales. Y otros más sirven como guerreros en la batalla espiritual en curso entre el bien y el mal. Los ángeles caídos, según estos textos, tienen sus propias jerarquías y especializaciones. Algunos se centran en corromper la sexualidad y las relaciones humanas. Otros se especializan en promover la violencia y la guerra. Y otros más trabajan para difundir enseñanzas falsas y engaño espiritual. Cada uno se ha labrado su propio dominio de influencia, sus propios métodos de corrupción, sus propias estrategias para oponerse al plan de Dios. Esta descripción detallada de las actividades angelicales ayuda a explicar la complejidad de la experiencia humana. Porque algunas personas parecen naturalmente atraídas a ciertos pecados, mientras que otras luchan con diferentes tentaciones. Porque algunas regiones del mundo experimentan más conflictos, mientras que otras disfrutan de una paz relativa. Porque surgen enseñanzas falsas en algunos contextos, mientras que la verdad florece en otros. Los textos prohibidos sugieren que estos patrones reflejan las actividades en curso de seres espirituales que operan tras bambalinas de la historia humana. Los ángeles caídos trabajan para promover el caos, la corrupción y la rebelión en sus territorios asignados, mientras que los ángeles fieles trabajan para proteger, guiar y preservar a aquellos que sirven a Dios. Pero esto es lo que hace que esto sea particularmente relevante para los creyentes modernos. Los textos indican que esta guerra espiritual se está intensificando a medida que la historia avanza hacia su conclusión final. El libro de Enoc habla de un tiempo en que los límites entre los reinos espiritual y físico se volverán cada vez más borrosos.
cuando la actividad angelical se volverá más visible y más intensa. La rebelión que comenzó en el cielo no ha terminado. Se está intensificando. Las elecciones hechas por los ángeles en los albores de la creación continúan reverberando a través del tiempo, dando forma a los eventos, influyendo en las decisiones y determinando el clima espiritual de diferentes épocas. Entender este contexto cósmico es esencial para navegar los desafíos espirituales de nuestro propio tiempo. El origen de los ángeles revela que no solo vivimos en un universo físico gobernado por leyes naturales. Somos participantes en un drama cósmico que comenzó antes del tiempo y continuará más allá del fin de la historia. Cada elección que hacemos, cada oración que rezamos, cada acto de amor o egoísmo que cometemos tiene lugar dentro de este contexto más amplio de guerra espiritual entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Este conocimiento debería tanto humillarnos como empoderarnos. Debería humillarnos porque revela que somos pequeños jugadores en un vasto drama cósmico que apenas podemos comprender. Pero también debería empoderarnos porque muestra que nuestras elecciones importan, que nuestras vidas tienen un significado más allá de lo que podemos ver, y que no estamos solos en nuestras luchas contra la tentación y el mal. Los ángeles fieles que eligieron permanecer leales a Dios todavía están activos, todavía sirviendo, todavía luchando en nombre de aquellos que claman a su Creador. El reino espiritual no está vacío ni inactivo. Está repleto de seres de inmenso poder que están profundamente interesados en el resultado de la historia humana. Entender el origen de los ángeles no es solo un ejercicio académico. Es una clave para entender tu propio lugar en el orden cósmico. No eres solo un accidente biológico luchando por una existencia sin sentido. Eres un ser espiritual creado a imagen de Dios, colocado en un mundo donde ángeles y demonios compiten activamente por la influencia, donde tus elecciones resuenan a través de la eternidad y donde tu destino final depende del lado que elijas en la guerra en curso entre el bien y el mal. Los ángeles que cantaron en el alba de la creación todavía cantan, todavía sirven, todavía trabajan para cumplir los propósitos de su Creador. Los ángeles que eligieron la rebelión todavía se rebelan, todavía corrompen, todavía buscan arrastrar a otros a la oscuridad que han elegido para sí mismos. ¿Y tú, como ser humano creado con el mismo libre albedrío que hizo posible la elección angelical, debes decidir a qué canción te unirás, a qué ejército servirás, qué destino eterno abrazarás? Los textos prohibidos revelan algo que sacudirá tu entendimiento de la realidad misma. Los ángeles no fueron solo creados como sirvientes o mensajeros. Fueron diseñados como gobernadores de la creación, administradores cósmicos con autoridad sobre las mismas fuerzas que dan forma a nuestro mundo. El libro de Enoc describe cómo a ángeles específicos se les asignó el dominio sobre elementos que consideramos fenómenos puramente naturales. Un ángel gobernaba el fuego, otro controlaba el agua, y otro más comandaba los vientos que barran la tierra. Esto no era lenguaje simbólico o metáfora poética. Según estos textos antiguos, lo que llamamos desastres naturales, patrones climáticos y eventos geológicos son en realidad manifestaciones de la actividad angelical. Cuando un rayo parte el cielo, no es solo una descarga eléctrica. Es un ángel ejecutando un juicio divino. Cuando los terremotos sacuden los cimientos de las ciudades, no es solo movimiento tectónico. Es un ser espiritual llevando a cabo la voluntad de Dios a través del reino material. Las implicaciones de esto son asombrosas. Significa que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural es mucho más delgada de lo que el pensamiento moderno sugiere. Lo que hemos aprendido a explicar a través de la observación científica y la ley natural en realidad opera a través de mecanismos espirituales que nuestros instrumentos no pueden detectar y nuestras teorías no pueden explicar. Pero aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. Cuando los ángeles se rebelaron, no solo perdieron sus posiciones en el cielo, retuvieron gran parte de su poder sobre el mundo natural. Los ángeles caídos, que una vez sirvieron como gobernadores de la creación, se convirtieron en agentes del caos, usando su dominio sobre las fuerzas naturales para sembrar destrucción y miedo. El libro de los Jubileos describe cómo estos seres corruptos comenzaron a convertir en armas los mismos elementos que debían administrar.
En lugar de traer lluvia vivificante, enviaron inundaciones devastadoras. En lugar de calentar la tierra con luz solar beneficiosa, la quemaron con un calor mortal. En lugar de vientos suaves que llevaban semillas y polen, desataron tornados y huracanes que arrasaron regiones enteras. Esto ayuda a explicar por qué los desastres naturales a menudo parecen afectar tanto a los inocentes como a los culpables. Porque las catástrofes golpean sin una lógica moral aparente. Porque la creación misma a veces parece hostil al florecimiento humano. Los ángeles caídos que controlan estas fuerzas no están interesados en la justicia. Están impulsados por el deseo de corromper y destruir todo lo que lleva la imagen de su antiguo creador. Pero los ángeles fieles no han abandonado sus puestos. Según los textos antiguos, continúan usando su autoridad sobre las fuerzas naturales para proteger y preservar. Cuando los desastres se evitan misteriosamente en el último momento. Cuando las tormentas cambian de rumbo justo antes de golpear áreas pobladas. Cuando los terremotos ocurren en regiones deshabitadas en lugar de en las grandes ciudades, no son coincidencias. Son evidencia de una guerra espiritual en curso que se libra a través de la manipulación de las fuerzas naturales. El libro de la sabiduría de Salomón describe este conflicto cósmico en términos que suenan notablemente similares a las preocupaciones medioambientales modernas. Habla de la creación misma atrapada en el fuego cruzado entre el bien y el mal, sufriendo bajo el peso de la rebelión espiritual, gimiendo por la redención de la corrupción que los ángeles caídos han introducido en el orden natural. Esta perspectiva transforma cómo entendemos nuestra relación con el medio ambiente. No estamos tratando solo con fuerzas naturales impersonales o las consecuencias no deseadas de la actividad humana. Estamos viviendo en un mundo donde seres espirituales están usando activamente los fenómenos naturales para librar una guerra entre ellos, con la humanidad atrapada en medio. El Testamento de Adán, otro texto excluido del canon bíblico, proporciona detalles aún más específicos sobre el gobierno angelical sobre la creación. Describe cómo cada especie de animal fue asignada al cuidado de ángeles específicos. Como a diferentes tipos de plantas, se les dieron guardianes angelicales. Como incluso los minerales y los metales cayeron bajo la autoridad de seres espirituales particulares. Cuando estos ángeles cayeron, su corrupción se extendió a todo lo que estaba bajo su autoridad. Esto explica por qué ciertos animales se volvieron depredadores cuando originalmente fueron creados para ser pacíficos. Porque algunas plantas desarrollan propiedades tóxicas que pueden matar en lugar de nutrir. Porque ciertos metales y minerales se asociaron con la violencia y la destrucción en lugar de la belleza y la utilidad. Los ángeles caídos no solo se corrompieron a sí mismos, corrompieron todo lo que tocaron. Su rebelión introdujo la muerte en un mundo diseñado para la vida, la violencia en un reino creado para la paz, la escasez en un sistema destinado a proporcionar abundancia. El paraíso que Dios creó originalmente se convirtió en un campo de batalla donde las fuerzas espirituales compiten por el control de cada aspecto del mundo natural. Pero la revelación más impactante en estos textos prohibidos concierne a la relación de los ángeles con la conciencia humana misma. El libro de Enoc revela que a ciertos ángeles se les asignó específicamente influir en los pensamientos, emociones y desarrollo espiritual de los humanos. No eran ángeles de la guarda en el sentido popular. Eran administradores cognitivos, seres con el poder de dar forma a cómo piensan y sienten los humanos. Cuando algunos de estos ángeles cayeron, comenzaron a usar su acceso a la conciencia humana con fines destructivos. En lugar de inspirar sabiduría y justicia, comenzaron a plantar semillas de duda, miedo y rebelión. En lugar de fortalecer la fe humana, trabajaron para socavarla a través de engaños sutiles y manipulación psicológica. Esto explica fenómenos que la psicología y la neurociencia luchan por explicar. Porque ciertos pensamientos parecen salir de la nada. Porque algunas personas experimentan patrones de pensamiento negativo persistentes que resisten todos los intentos de cambio. Porque la enfermedad mental a veces tiene dimensiones espirituales que los enfoques puramente médicos no pueden abordar. Los ángeles caídos que se especializan en corromper la conciencia humana no trabajan a través de manifestaciones sobrenaturales obvias. Operan a través de lo que parecen ser procesos mentales naturales,
haciendo que su influencia sea casi imposible de detectar sin discernimiento espiritual. Pueden hacer que sus sugerencias se sientan como tus propios pensamientos. Sus tentaciones parecen conclusiones lógicas. Sus engaños aparecen como dudas razonables. El libro de los Jubileos describe técnicas específicas que estos ángeles caídos usan para corromper el pensamiento humano. Explotan los sesgos cognitivos naturales, amplifican las heridas emocionales existentes y desplazan gradualmente los límites morales hasta que lo que una vez parecía claramente incorrecto comienza a sentirse aceptable o incluso virtuoso. Un método particularmente insidioso involucra lo que los textos antiguos llaman orgullo intelectual. Los ángeles caídos con acceso a un vasto conocimiento compartirían la suficiente verdad con los humanos para hacerlos sentir intelectualmente superiores, y luego introducirían gradualmente errores sutiles que llevarían a la destrucción espiritual. Se atribuirían el mérito de los logros humanos, animando a la gente a creer que habían adquirido conocimiento a través de su propia sabiduría en lugar de la revelación divina. Este patrón explica por qué muchos de los mayores logros intelectuales y culturales de la historia a menudo han ido acompañados de un declive espiritual. Las mismas sociedades que produjeron una filosofía, arte y ciencia notables también desarrollaron con frecuencia ideologías que las alejaron de la verdad y las llevaron hacia la corrupción moral. Los textos antiguos revelaron que esto no era una coincidencia. Era estratégico. Los ángeles caídos inspirarían ideas y descubrimientos genuinos, y luego usarían el orgullo humano resultante y el sentido de autosuficiencia para socavar la fe en la autoridad divina. Les darían a los humanos conocimientos sin sabiduría, poder sin responsabilidad, creatividad sin fundamento moral. Pero los ángeles fieles no fueron observadores pasivos de esta corrupción. El libro de Enoc describe cómo desarrollaron sus propias estrategias para proteger y guiar la conciencia humana. Plantarían semillas de verdad en los corazones humanos, inspirarían momentos de claridad y convicción, y proporcionarían una fuerza sobrenatural para resistir la tentación. A diferencia de los ángeles caídos que trabajan a través del engaño y la manipulación, los ángeles fieles operan a través de la revelación y la inspiración. No imponen su influencia en las mentes humanas, sino que ofrecen una guía que los humanos son libres de aceptar o rechazar. Fortalecen los deseos existentes de verdad y justicia, en lugar de crear pensamientos y emociones artificiales. Esto crea una batalla continua por la conciencia humana que la mayoría de la gente nunca reconoce. Cada momento de elección moral, cada decisión entre la verdad y la falsedad, cada lucha entre el egoísmo y el amor tiene lugar dentro del contexto de influencias angelicales en competencia. Los pensamientos que tienes, las emociones que sientes, las intuiciones que sigues, todo esto puede ser moldeado por fuerzas espirituales que operan más allá de tu conciencia. Los textos prohibidos también revelan algo que cambiará fundamentalmente cómo entiendes la oración y las prácticas espirituales. Según el libro de Enoc, cuando los humanos oran o participan en la adoración, no solo se están comunicando con Dios, están participando en la administración angelical continua de la creación. Cada oración es escuchada no solo por Dios, sino por los ángeles asignados para llevar a cabo la voluntad divina en la tierra. Cuando oras por sanación, ángeles específicos son enviados a luchar contra las fuerzas espirituales que causan la enfermedad. Cuando pides protección, ángeles guerreros se posicionan para defenderte de un ataque demoníaco. Cuando buscas guía, ángeles mensajeros son enviados para proporcionar la sabiduría que necesitas. Pero esto es lo que lo hace tanto poderoso como peligroso. Los ángeles caídos también responden a la actividad espiritual humana. Cuando las personas se involucran en prácticas ocultas, adoran a dioses falsos o eligen deliberadamente el mal, en realidad están convocando a ángeles caídos para que intervengan en sus vidas. Estos seres rebeldes están ansiosos por responder a tales llamados porque les da autoridad legal para operar en los asuntos humanos. El libro de los Jubileos advierte que ciertas prácticas espirituales pueden abrir puertas que son extremadamente difíciles de cerrar. Cuando los humanos invitan a ángeles caídos a sus vidas a través de la rebelión deliberada o la participación en el ocultismo, estos seres no solo brindan asistencia temporal, establecen un acceso continuo que puede persistir durante años o incluso generaciones.
Esto explica por qué algunas familias parecen malditas con patrones recurrentes de tragedia, adicción o fracaso moral. No es herencia genética en el sentido biológico. Es herencia espiritual, la influencia continua de ángeles caídos que obtuvieron acceso legal a través de las elecciones de generaciones anteriores. Pero el mismo principio funciona a la inversa. Cuando los humanos eligen consistentemente la justicia, se involucran en una adoración genuina y se alinean con la voluntad divina, crean un acceso continuo para que los ángeles fieles trabajen en sus vidas y familias. Esta herencia espiritual puede traer protección, bendición y guía que se extiende mucho más allá de una sola vida. Los textos antiguos describen esto como una forma de jurisdicción espiritual. Los ángeles, tanto caídos como fieles, operan de acuerdo con principios legales que gobiernan su interacción con el mundo material. No pueden simplemente hacer lo que quieran. Deben tener autoridad, permiso o invitación para intervenir en los asuntos humanos. Por eso las elecciones de los humanos individuales importan tanto en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Cada decisión de abrazar la verdad o la falsedad, cada acto de amor o egoísmo, cada momento de adoración o rebelión crea un precedente espiritual que los ángeles deben respetar. Los humanos no solo viven en un mundo influenciado por ángeles, participan activamente en determinar que ángeles tienen autoridad para dar forma a su realidad. El libro de Enoch revela que este principio se extiende más allá de las vidas individuales a sociedades y naciones enteras. Cuando una cultura abraza colectivamente la justicia, crea un ambiente donde los ángeles fieles pueden trabajar más libremente. Cuando una sociedad se vuelve hacia la corrupción y la rebelión, se abre a la influencia de ángeles caídos que usarán su autoridad expandida para acelerar la decadencia moral y social. Esto ayuda a explicar por qué algunas civilizaciones han experimentado periodos notables de florecimiento seguidos de un colapso repentino. No es solo el ciclo natural de las sociedades humanas. Es la consecuencia espiritual de elecciones colectivas que invitan a la bendición divina o a la corrupción demoníaca. Los textos antiguos también describen cómo esta jurisdicción espiritual opera a través de diferentes dimensiones de la realidad. La salud física, el bienestar emocional, la claridad intelectual, la armonía relacional, la prosperidad económica y el crecimiento espiritual. Todas estas áreas caen bajo la administración angelical y todas pueden ser influenciadas por las elecciones espirituales que hacen los humanos. Cuando alguien elige consistentemente comportamientos que se alinean con los principios divinos, crea lo que los textos llaman convergencia angelical. Múltiples ángeles trabajando juntos para traer bendición y protección a cada área de su vida. Cuando alguien elige persistentemente la rebelión y la corrupción, experimenta una amplificación demoníaca. Ángeles caídos coordinando sus esfuerzos para traer destrucción y caos a cada aspecto de su existencia. Pero quizás la revelación más perturbadora en estos textos prohibidos concierne al final del juego de la rebelión angelical. El libro de Enoch describe un tiempo futuro en el que los límites entre los reinos espiritual y físico colapsarán por completo. Cuando los ángeles caídos ya no operarán a través de una influencia sutil, sino a través de una manifestación directa en el mundo material. Según estas antiguas profecías, llegará un momento en que se eliminarán las restricciones que actualmente limitan la actividad demoníaca. Cuando los ángeles caídos caminarán abiertamente sobre la tierra. Cuando los engaños que ahora susurran en la oscuridad serán proclamados a plena luz del día. Esto no será un proceso gradual, sino una revelación repentina, un momento en que la guerra espiritual oculta se volverá visible para toda la humanidad. Los textos describen esto como la prueba final de la lealtad humana. Cuando las fuerzas espirituales ya no estén ocultas, cuando la elección entre el bien y el mal se vuelva absolutamente clara, cada persona se verá obligada a elegir a qué lado sirve. No habrá término medio, ni neutralidad, ni posibilidad de alegar ignorancia del conflicto cósmico. Esta dimensión profética de los textos prohibidos se conecta directamente con sus advertencias sobre la era actual. Los ángeles que originalmente compartieron estas revelaciones no solo estaban proporcionando información histórica, estaban preparando a la humanidad para un conflicto espiritual que se intensificaría con el tiempo hasta alcanzar su clímax final.
Entender el origen y las actividades continuas de los ángeles no es solo para satisfacer la curiosidad o ganar conocimiento esotérico. Se trata de prepararse para un tiempo en que las fuerzas espirituales que ahora operan en secreto serán reveladas por completo. Cuando el drama cósmico que comenzó con la rebelión angelical llegará a su acto final. Cuando cada ser humano enfrentará la misma elección que originalmente dividió al cielo mismo. Los ángeles fieles que han permanecido leales a su Creador a lo largo de este conflicto cósmico continúan su trabajo de protección, guía y guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Los ángeles caídos que eligieron la rebelión continúan sus esfuerzos por corromper, engañar y destruir todo lo que refleja la imagen de Dios. Y la humanidad, creada con el mismo libre albedrío que hizo posible la elección angelical, se encuentra en el centro de esta batalla continua, con el poder de determinar no solo su propio destino eterno, sino también el clima espiritual del mundo que habita. Los textos prohibidos revelan algo que destrozará por completo tu entendimiento de la historia humana misma. ¿Y si te dijera que cada gran civilización, cada imperio que ha surgido y caído, cada logro cultural y cada colapso catastrófico ha sido directamente influenciado por seres angelicales que operan tras bambalinas de los eventos humanos? El libro de Enoc no solo describe a los ángeles como seres espirituales que habitan en un cielo lejano. Los revela como participantes activos en los asuntos terrenales, asignados a territorios y naciones específicas para gobernar. Según estos textos antiguos, cada reino que ha existido ha tenido un príncipe angelical supervisando su desarrollo, influenciando a sus líderes y determinando su destino final. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Cuando los ángeles cayeron, no perdieron sus asignaciones territoriales. Retuvieron su autoridad sobre regiones y pueblos específicos, pero ahora usan ese poder para corromper en lugar de bendecir, para destruir en lugar de construir, para llevar a las naciones a la oscuridad en lugar de a la luz. Daniel capítulo 10 nos da un vistazo de esta realidad oculta cuando un ángel le dice al profeta que se retrasó 21 días porque el príncipe del reino de Persia se me opuso. Esto no era lenguaje metafórico. Estaba describiendo una batalla espiritual real entre seres angelicales por la dirección de un imperio humano. El ángel necesitó refuerzos del arcángel Miguel, solo para entregar un mensaje a un hombre. Piensa en lo que esto significa. Cada guerra, cada agitación política, cada ascenso y caída de civilizaciones, tiene dimensiones espirituales que los historiadores nunca registran. Detrás de los actores humanos que leemos en los libros de texto, hay fuerzas angelicales moviendo los hilos, influyendo en las decisiones y dando forma a los resultados según sus propias agendas. El libro de los jubileos proporciona detalles aún más específicos sobre este sistema oculto de gobierno angelical. Describe cómo las 70 naciones que surgieron después de la Torre de Babel fueron asignadas a diferentes ángeles. Se suponía que estos seres guiarían a sus pueblos asignados hacia la justicia y la prosperidad, manteniendo al mismo tiempo la lealtad al Altísimo. Pero según el texto, 69 de estos 70 ángeles se corrompieron. Comenzaron a exigir adoración de sus pueblos asignados en lugar de dirigir esa adoración hacia Dios. Empezaron a promover su propia gloria en lugar de la gloria divina. Convirtieron sus territorios asignados en reinos espirituales que competían con el cielo mismo. Solo un ángel permaneció fiel a su mandato original. Solo uno continuó señalando a su pueblo asignado hacia el verdadero Creador en lugar de reclamar honores divinos para sí mismo. Y según este texto antiguo, ese único ángel fiel fue asignado para supervisar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Esto explica por qué la historia de Israel se lee de manera tan diferente a las historias de las naciones circundantes. Mientras que otros pueblos desarrollaron elaborados panteones de dioses que exigían sacrificios humanos y promovían la corrupción moral, a los israelitas se les llamaba constantemente de regreso al monoteísmo y al comportamiento ético. Mientras que otras civilizaciones crearon sistemas que concentraban el poder en manos de gobernantes que reclamaban estatus divino, a Israel se le dieron leyes que limitaban la autoridad humana y protegían a los vulnerables. No era que los israelitas fueran naturalmente más justos que sus vecinos. Era que tenían una supervisión angelical que permaneció incorrupta,
que continuó señalándolos hacia la verdad en lugar del engaño, hacia la justicia en lugar de la opresión, hacia la adoración del Creador en lugar de los seres creados. Pero los ángeles caídos que gobernaban otras naciones no aceptaron pasivamente este arreglo. El libro de Enoc describe cómo trabajaron activamente para corromper a Israel, para desviar al pueblo elegido de Dios de su llamado, para neutralizar la única fuente restante de verdad divina en la tierra. Cada instancia de idolatría israelita, cada periodo en que adoptaron las prácticas de las naciones circundantes, cada vez que se apartaron de su pacto con Dios, puede entenderse como victorias para los ángeles caídos que gobernaban a sus vecinos. Estos seres espirituales no solo influyeron en sus propios territorios asignados, libraron una guerra constante contra la única nación que permaneció bajo una guía angelical fiel. Este patrón continúa a lo largo de la historia. El surgimiento de imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma no fue solo el resultado de la ambición humana y la destreza militar. Según los textos prohibidos, estos imperios fueron vehículos a través de los cuales los ángeles caídos extendieron su influencia, difundiendo sistemas de gobierno, religión y cultura que alejaban a la gente de la verdad divina. Cada imperio trajo su propia forma de corrupción espiritual. Babilonia promovió prácticas ocultas y la astrología. Persia elevó el pensamiento dualista que presentaba el bien y el mal como fuerzas iguales. Grecia introdujo sistemas filosóficos que elevaban la razón humana por encima de la revelación divina. Roma creó una estructura política que exigía la adoración de gobernantes humanos como dioses. Pero esto es lo que lo hace particularmente relevante para nuestro mundo moderno. El libro de Enoc sugiere que estos ángeles caídos no desaparecieron cuando sus antiguos imperios colapsaron. Simplemente transfirieron sus operaciones a nuevos territorios, nuevos pueblos, nuevos sistemas de poder e influencia. Las mismas fuerzas espirituales que una vez operaron a través de reinos antiguos todavía están activas hoy, trabajando a través de naciones modernas, movimientos políticos e instituciones culturales. Los mismos ángeles caídos que una vez exigieron adoración a través de templos paganos ahora promueven ideologías que reemplazan efectivamente a Dios con instituciones humanas, fuerzas naturales o conceptos abstractos. Entender esta historia oculta transforma cómo vemos los eventos actuales. Los conflictos políticos, las guerras culturales, las convulsiones económicas y los movimientos sociales no son solo fenómenos humanos. Son manifestaciones de una guerra espiritual en curso entre ángeles caídos que buscan extender su influencia y ángeles fieles que trabajan para preservar la verdad y la justicia en el mundo. Los textos antiguos también revelan algo que cambiará fundamentalmente cómo entiendes el concepto de guerra espiritual en sí. La mayoría de la gente piensa en la batalla espiritual en términos puramente defensivos: resistir la tentación, evitar el pecado, protegerse de un ataque demoníaco. Pero los libros prohibidos describen la guerra espiritual como algo mucho más activo y estratégico. Según el libro de Enoc, los ángeles fieles no solo se defienden de los ángeles caídos, trabajan activamente para reclamar el territorio que ha sido corrompido por la rebelión. Cada vez que una persona se aparta de la oscuridad y abraza la luz, cada vez que alguien elige la verdad sobre el engaño, cada vez que una comunidad o nación regresa a la justicia, representa un territorio que está siendo liberado del control angelical caído. Esto significa que las elecciones espirituales humanas tienen consecuencias mucho más allá de la salvación individual. Cada decisión de seguir a Dios no solo afecta tu relación personal con lo divino, contribuye a una campaña cósmica para restaurar la creación a su propósito original. Cuando oras, no solo estás pidiendo una bendición personal, estás participando en operaciones angelicales contra las fuerzas de la oscuridad. Cuando eliges la justicia, no solo estás evitando la corrupción personal, estás ayudando a establecer cabezas de playa de la autoridad divina en territorio enemigo. Cuando compartes la verdad con otros, no solo los estás ayudando a encontrar la salvación, estás participando en la liberación de mentes y corazones del engaño angelical caído. El libro de los Jubileos describe esto como el verdadero propósito de la existencia humana. Los humanos no fueron creados solo para disfrutar de la comunión con Dios o incluso solo para adorarlo.
Fueron creados para servir como socios con los ángeles fieles en el trabajo continuo de redención cósmica. Por eso se describe a los seres humanos como creados, un poco menor que los ángeles, pero destinados a juzgar a los ángeles. No es que los humanos sean inherentemente superiores a los seres angelicales, sino que las elecciones humanas en el contexto de la guerra espiritual tienen consecuencias que, en última instancia, determinarán el destino de los propios ángeles rebeldes. Cada vez que resistes la tentación, estás proporcionando evidencia de que los argumentos de los ángeles caídos sobre la imposibilidad de la justicia son falsos. Cada vez que eliges el amor sobre el egoísmo, estás demostrando que las criaturas con libre albedrío pueden permanecer leales a su Creador. Cada vez que confías en Dios a pesar de las circunstancias que parecen contradecir su bondad, estás participando en un procedimiento legal cósmico que finalmente vindicará la justicia divina. Los textos prohibidos revelan que los ángeles caídos no solo están tratando de corromper a la humanidad por el simple hecho de causar sufrimiento. Están tratando de construir un caso legal que justifique su propia rebelión. Si pueden demostrar que el libre albedrío conduce inevitablemente a la corrupción, que las criaturas a las que se les da la opción siempre elegirán el egoísmo, que la justicia es imposible para los seres que no están obligados a obedecer, entonces pueden argumentar que su propia rebelión fue inevitable, por lo tanto, no verdaderamente culpable. Pero cada humano que elige la fidelidad sobre la rebelión socava este argumento. Cada persona que permanece leal a Dios, a pesar de tener la libertad de elegir lo contrario, proporciona evidencia de que los ángeles caídos podrían haber permanecido fieles si hubieran querido. Cada acto de justicia humana se convierte en un testigo contra la rebelión angelical. Por eso a Satanás se le llama el acusador de los hermanos. No solo está tratando de tentar a los humanos al pecado por sí mismo, está construyendo un caso legal. Cada fracaso humano, cada compromiso moral, cada acto de rebelión se convierte en evidencia en su argumento de que el libre albedrío hace imposible la justicia. Pero los ángeles fieles están construyendo su propio caso a través de la fidelidad humana. Cada persona que elige la obediencia sobre la rebelión. Cada individuo que demuestra amor a pesar de tener la libertad de elegir el odio. Cada humano que permanece leal a pesar de enfrentar circunstancias que justificarían abandonar la fe. Todos estos se convierten en evidencia de que la rebelión de los ángeles caídos fue una elección, no una inevitabilidad. El libro de Enoc describe que este procedimiento legal cósmico ya está en marcha. Los ángeles están registrando las elecciones humanas, construyendo evidencia, preparando argumentos para un juicio final que no solo determinará los destinos humanos, sino que también resolverá la cuestión de la rebelión angelical de una vez por todas. Esta dimensión legal de la guerra espiritual explica por qué hay tanto en juego, por qué el conflicto es tan intenso, porque los ángeles caídos trabajan tan desesperadamente para corromper a los seres humanos, mientras que los ángeles fieles trabajan tan diligentemente para preservarlos y protegerlos. El resultado de la historia humana determinará no solo el destino de la humanidad, sino la resolución final del conflicto cósmico que comenzó con la rebelión angelical. Pero los textos prohibidos revelan algo aún más impactante sobre este sistema legal espiritual. Según el libro de Enoc, los humanos tienen el poder de solicitar la intervención angelical en situaciones específicas. La oración no es solo comunicación con Dios. Es un mecanismo legal a través del cual los humanos pueden solicitar asistencia angelical en sus batallas contra las fuerzas espirituales caídas. Cuando oras por protección, esencialmente estás presentando una solicitud legal para que los ángeles fieles intervengan en tu nombre. Cuando pides guía, estás solicitando que la sabiduría angelical contrarreste el engaño demoníaco. Cuando intercedes por otros, estás solicitando que se les conceda autoridad a los ángeles fieles para trabajar en situaciones donde los ángeles caídos podrían tener rienda suelta. Pero este sistema legal funciona en ambos sentidos. Los textos antiguos advierten que ciertas elecciones humanas también pueden otorgar a los ángeles caídos autoridad legal para intervenir de manera destructiva. La rebelión deliberada, las prácticas ocultas y el rechazo persistente de la verdad divina pueden crear aberturas legales que los ángeles caídos aprovechan rápidamente.
Esto explica por qué algunas personas parecen experimentar patrones recurrentes de tragedia. Porque ciertas familias parecen estar malditas con generaciones de disfunción. Porque algunos individuos atraen influencias destructivas a pesar de su aparente deseo de un cambio positivo. Pueden estar viviendo bajo la autoridad legal de ángeles caídos que obtuvieron acceso a través de elecciones pasadas, ya sea sus propias decisiones o las decisiones de generaciones anteriores. El libro de los jubileos describe esto como autoridad generacional, explicando cómo la jurisdicción espiritual puede transmitirse a través de las líneas familiares. Cuando los padres o abuelos toman decisiones que otorgan a los ángeles caídos acceso legal a sus familias, ese acceso puede continuar afectando a sus descendientes hasta que se revoque legalmente a través del arrepentimiento, la guerra espiritual y el establecimiento de nuevos patrones de justicia. Pero el mismo principio funciona a la inversa. Las elecciones fieles pueden establecer una jurisdicción espiritual positiva que trae bendición y protección a las generaciones futuras. Cuando los individuos eligen consistentemente la justicia, se involucran en una adoración genuina y se alinean con la voluntad divina, crean fundamentos legales que los ángeles fieles pueden usar para proteger y bendecir a sus descendientes. Este entendimiento transforma como vemos tanto la responsabilidad personal como la herencia familiar. No solo somos responsables de nuestra propia condición espiritual. Nuestras elecciones tienen implicaciones legales que pueden afectar a otros, tanto en nuestras relaciones actuales como en las generaciones futuras. Los textos antiguos también revelan que este sistema legal espiritual opera en múltiples niveles simultáneamente. Las elecciones individuales crean jurisdicción personal. Los patrones familiares establecen autoridad doméstica. Las decisiones comunitarias afectan el clima espiritual regional. Y las direcciones nacionales determinan las influencias angelicales que gobiernan a pueblos enteros. Esto significa que la guerra espiritual no es solo una batalla individual. Es una responsabilidad corporativa. La salud espiritual de las familias, comunidades y naciones depende de las elecciones colectivas de sus miembros. Cuando grupos de personas eligen consistentemente la justicia, crean entornos donde los ángeles fieles pueden trabajar libremente. Cuando las comunidades abrazan la corrupción, se abren a la influencia angelical caída que puede traer una destrucción generalizada. El libro de Enoc describe ejemplos específicos de cómo ha operado esta jurisdicción espiritual corporativa a lo largo de la historia. Ciudades como Sodoma y Gomorra no fueron destruidas simplemente porque sus residentes individuales fueran malvados. Fueron destruidas porque sus elecciones colectivas habían otorgado a los ángeles caídos una autoridad tan completa que la intervención divina se hizo necesaria para evitar que la corrupción se extendiera a otras regiones. Por el contrario, las ciudades y naciones que abrazaron colectivamente la justicia experimentaron lo que los textos llaman convergencia angelical. Múltiples ángeles fieles trabajando juntos para traer protección, prosperidad y bendición espiritual a poblaciones enteras. Este entendimiento proporciona una nueva perspectiva tanto sobre los eventos históricos como sobre los desafíos contemporáneos. Los problemas sociales, las dificultades económicas, la inestabilidad política y la decadencia cultural no son solo el resultado de factores humanos. Son manifestaciones de una jurisdicción espiritual que ha sido otorgada a ángeles caídos a través de elecciones humanas colectivas. Pero esto también significa que el cambio positivo es posible a través de la acción espiritual corporativa. Cuando las comunidades, ciudades o naciones se vuelven colectivamente hacia la justicia, pueden revocar la autoridad que previamente han otorgado a los ángeles caídos e invitar en su lugar a la intervención angelical fiel. Los textos prohibidos sugieren que este principio se volverá cada vez más importante a medida que la historia avance hacia su clímax. El conflicto final entre el bien y el mal no se librará solo en los corazones individuales. Se jugará a través de sistemas de jurisdicción espiritual en competencia, con poblaciones enteras eligiendo a qué autoridades angelicales se someterán y qué influencias espirituales abrazarán. Entender el origen de los ángeles y su papel continuo en los asuntos humanos no se trata solo de satisfacer la curiosidad intelectual o ganar conocimiento esotérico. Se trata de reconocer tu lugar en un procedimiento legal cósmico que, en última instancia,
determinarán no solo tu propio destino eterno, sino la resolución de conflictos que comenzaron antes de la fundación del mundo. Cada elección que haces contribuye a este caso espiritual en curso. Cada decisión entre el bien y el mal ayuda a construir evidencia para un lado o el otro en la corte cósmica donde se está juzgando la rebelión angelical. Cada momento de fidelidad o fracaso añade peso a los argumentos que finalmente vindicarán ya sea la justicia divina o las acusaciones de los ángeles caídos. Los ángeles que cantaron en el alba de la creación continúan su trabajo. Pero ahora ese trabajo incluye no solo la adoración y el servicio, sino la defensa legal en nombre de aquellos que eligen permanecer fieles a su Creador. Los ángeles que eligieron la rebelión continúan sus esfuerzos por corromper y destruir. Pero ahora sus actividades están restringidas por principios legales que gobiernan su interacción tanto con los reinos espirituales como materiales. Y tú, como ser humano creado con el mismo libre albedrío que hizo posible la elección angelical, te encuentras en el centro de este drama legal cósmico, con el poder de determinar no solo tu propio destino, sino de aportar evidencia que finalmente resolverá la mayor cuestión legal en la historia del universo. Si el libre albedrío es compatible con la justicia, si el amor puede existir sin coacción, si las criaturas a las que se les da una elección genuina pueden permanecer fieles a su Creador. Los textos prohibidos que fueron eliminados de tu Biblia contienen estas revelaciones porque revelan demasiado sobre la verdadera naturaleza de la realidad, demasiado sobre el conflicto espiritual en curso que da forma a cada aspecto de la experiencia humana, demasiado sobre las dimensiones legales de las elecciones que la mayoría de la gente hace sin entender su significado cósmico. Pero ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? El libro de Enoch revela algo que alterará fundamentalmente tu entendimiento de la realidad misma. Los ángeles no cayeron solo una vez en algún evento cósmico distante. Continúan cayendo. Incluso ahora, en este mismo momento, seres espirituales están tomando decisiones que resuenan a través de la eternidad. Decisiones que se propagan a través de dimensiones que apenas podemos comprender. Según estos textos prohibidos, la rebelión que destrozó el cielo no fue un único evento catastrófico, sino un proceso continuo. Los ángeles continúan enfrentando la misma elección fundamental que confrontó a Lucifer y sus seguidores, servir al Creador o afirmar su propia independencia, y algunos todavía están eligiendo la rebelión. El Testamento de Salomón describe encuentros con ángeles caídos que afirman que su rebelión fue reciente, no antigua. Hablan de observar el desarrollo de la historia humana, de observar el ascenso y la caída de civilizaciones, de convencerse cada vez más de que el plan de Dios es defectuoso, y que ellos podrían gobernar la creación de manera más efectiva. Esta apostasía angelical continua explica fenómenos que la teología tradicional lucha por abordar. Porque algunos encuentros espirituales se sienten ambiguos en lugar de claramente buenos o malos. Porque ciertas manifestaciones sobrenaturales parecen cambiar entre útiles y dañinas. Porque algunas personas reportan visitas angelicales que las alejan de la verdad bíblica en lugar de acercarlas a ella. La respuesta yace en entender que el reino espiritual no es estático. Los ángeles que una vez sirvieron fielmente todavía pueden elegir la rebelión, así como los ángeles caídos retienen la posibilidad teórica del arrepentimiento, aunque los textos antiguos sugieren que tal arrepentimiento se vuelve cada vez más improbable a medida que avanza el tiempo y la rebelión se endurece en una oposición permanente. El libro de los Jubileos describe esto como corrupción progresiva, explicando cómo los ángeles que comienzan con pequeños compromisos gradualmente se desvían hacia una rebelión completa. Podrían empezar cuestionando mandatos divinos que parecen duros o injustos. Progresan a reinterpretar sus asignaciones para alinearlas con sus propias preferencias. Eventualmente, llegan a un punto en el que están trabajando activamente en contra de los mismos propósitos para los que fueron creados. Este proceso refleja el declive espiritual humano, pero con consecuencias mucho más serias. Cuando los humanos se alejan de la verdad, pueden arrepentirse y regresar. Cuando los ángeles eligen este camino de rebelión progresiva, cada paso hace que el siguiente sea más fácil hasta que llegan a un punto sin retorno donde sus elecciones se vuelven permanentemente fijas.
Los textos antiguos revelan que estos ángeles, recién caídos, a menudo se convierten en los adversarios más peligrosos de la verdad divina. A diferencia de los rebeldes originales, que cayeron por orgullo o ambición, estos desertores posteriores están motivados por la desilusión y la amargura. Saben exactamente lo que están rechazando, entienden precisamente lo que están perdiendo y canalizan su dolor en una furia destructiva contra Dios y la humanidad. Pero los libros prohibidos también describen algo igualmente notable: ángeles que permanecen fieles a pesar de enfrentar las mismas tentaciones que llevan a otros a la rebelión. Estos seres presencian el sufrimiento, observan aparentes injusticias y se encuentran con circunstancias que fácilmente podrían justificar el abandono de sus puestos. Sin embargo, eligen confiar en la sabiduría divina, incluso cuando no pueden entender los propósitos divinos. El libro de la sabiduría de Salomón habla de ángeles que lloran con los que lloran mientras mantienen su lealtad al cielo. Sienten el dolor de la creación gimiendo bajo el peso del pecado y la rebelión. Experimentan una angustia genuina por el sufrimiento humano y luchan con preguntas sobre la justicia divina. Pero en lugar de permitir que estas luchas los lleven a la rebelión, profundizan su compromiso de servir a pesar de sus dudas. Estos ángeles fieles que vencen la tentación se convierten en defensores particularmente poderosos de la humanidad. Entienden la dificultad de permanecer leal en un mundo caído porque ellos mismos enfrentan desafíos similares. Su continua fidelidad proporciona evidencia de que la justicia es posible incluso frente a circunstancias que parecen contradecir la bondad divina. El libro de Enoc describe cómo a estos ángeles probados en batalla a menudo se les asigna trabajar con humanos que enfrentan luchas espirituales similares. Entienden la tentación desde adentro, conocen los argumentos específicos que los espíritus rebeldes usan para justificar el abandono de la verdad y pueden proporcionar una guía que proviene de la experiencia personal en lugar del conocimiento teórico. Pero quizás la revelación más perturbadora en estos textos prohibidos concierne a los ángeles que existen en un estado de limbo espiritual. Seres que ni abrazan la rebelión total ni mantienen una fidelidad completa. Estos ángeles, según los manuscritos antiguos, están paralizados por la duda y la incertidumbre, incapaces de comprometerse plenamente con ninguno de los dos lados en el conflicto cósmico. El testamento de Adán describe a estos seres como los vacilantes, ángeles que entienden los argumentos de ambos lados de la guerra espiritual, pero no pueden decidirse a tomar una decisión final. Continúan realizando sus deberes asignados, pero sin la dedicación de todo corazón que caracterizó su servicio original. Evitan la rebelión abierta, pero también retienen la entrega completa que requiere la fidelidad genuina. Estos ángeles vacilantes presentan peligros únicos para el desarrollo espiritual humano. A diferencia de los ángeles caídos cuya oposición a la verdad es clara y obvia, estos seres inciertos pueden proporcionar una guía que parece espiritual y útil mientras que en realidad promueven el estancamiento espiritual. Fomentan la actividad religiosa sin una transformación genuina. Promueven el comportamiento moral sin un cambio de corazón y apoyan prácticas espirituales que hacen que las personas se sientan bien consigo mismas sin acercarlas realmente a Dios. El libro de los Jubileos advierte que estos ángeles a menudo se involucran en los sistemas religiosos humanos, promoviendo formas de adoración que parecen genuinas, pero que carecen del poder para producir un verdadero fruto espiritual. Apoyan tradiciones, rituales y doctrinas que mantienen las apariencias religiosas mientras evitan la entrega radical que exige la verdadera fidelidad. Esto explica por qué algunos entornos religiosos se sienten espiritualmente muertos a pesar de mantener creencias y prácticas ortodoxas. Cuando los ángeles vacilantes influyen en las actividades espirituales humanas, crean atmósferas donde las personas pueden mantener identidades religiosas sin experimentar una transformación genuina, donde pueden sentirse espirituales sin volverse verdaderamente justos, donde pueden participar en la adoración sin encontrar realmente lo divino. Pero los textos antiguos también revelan el destino final de estos ángeles vacilantes. Según las profecías en Enoc, llegará un momento en que la neutralidad se volverá imposible, cuando cada ser espiritual deba elegir ya sea la fidelidad completa o la rebelión abierta.
El conflicto cósmico que ha permitido la ambigüedad espiritual a lo largo de la historia alcanzará un clímax donde la vacilación misma se convertirá en una forma de rebelión. Este principio se extiende también a la experiencia espiritual humana. Los textos prohibidos sugieren que la humanidad se acerca a un tiempo en que las elecciones espirituales, que han permanecido ocultas en los corazones humanos, serán forzadas a salir a la luz. Cuando las verdaderas lealtades que la gente ha mantenido en secreto serán reveladas a través de las circunstancias que enfrenten. Los ángeles que han pasado milenios en la incertidumbre espiritual se verán obligados a declarar su lealtad final. Los humanos que han mantenido apariencias religiosas mientras albergaban rebeliones secretas, se encontrarán en situaciones donde su verdadera condición espiritual se volverá innegable. El cómodo término medio que ha permitido el compromiso espiritual desaparecerá, forzando a cada ser consciente a elegir a qué lado sirve realmente. Esta dimensión profética de los textos prohibidos conecta sus revelaciones históricas sobre los orígenes angelicales con sus advertencias sobre la futura crisis espiritual. Entender de dónde vinieron los ángeles y cómo han operado a lo largo de la historia nos prepara para entender qué papel jugarán en la resolución final del conflicto cósmico entre el bien y el mal. El libro de Enoc describe señales específicas que indicarán cuándo está comenzando esta fase final de la guerra espiritual. La actividad angelical se volverá más visible y más intensa. Los límites entre los reinos espiritual y físico se volverán cada vez más borrosos. Los fenómenos sobrenaturales aumentarán en frecuencia y poder, forzando incluso a los escépticos a reconocer que la realidad se extiende más allá de la dimensión material. Pero los textos advierten que esta mayor actividad espiritual incluirá tanto a ángeles fieles como a caídos trabajando con una intensidad sin precedentes. A medida que el conflicto cósmico alcance su clímax, ambos lados desplegarán todos sus recursos en un intento final por asegurar la victoria. Los ángeles fieles trabajarán para proteger y guiar a quienes sirven a Dios, mientras que los ángeles caídos desatarán su arsenal completo de engaño y destrucción contra cualquiera que amenace su rebelión. Esta intensificación de la guerra espiritual creará oportunidades sin precedentes tanto para el avance espiritual como para el engaño espiritual. Las personas que han mantenido una fe superficial se verán obligadas a desarrollar un discernimiento espiritual genuino, o se arriesgarán a ser desviadas por manifestaciones sobrenaturales que parecen divinas pero que en realidad provienen de ángeles caídos. Los textos antiguos enfatizan que el conocimiento intelectual sobre la verdad espiritual no será suficiente para navegar esta crisis espiritual final. Solo aquellos que han desarrollado relaciones genuinas con Dios, que han aprendido a reconocer su voz a través de la experiencia personal, que han cultivado la sensibilidad espiritual a través de la obediencia y la adoración constantes, podrán distinguir entre las influencias angelicales fieles y las caídas, cuando ambas se manifiesten con poder sobrenatural. Por eso, entender el origen y la naturaleza de los ángeles es tan crucial para los creyentes de hoy. No estamos simplemente estudiando historia antigua o satisfaciendo la curiosidad teológica. Nos estamos preparando para un tiempo en que este conocimiento será esencial para la supervivencia espiritual. Cuando las fuerzas espirituales ocultas que han operado tras bambalinas a lo largo de la historia sean reveladas por completo. Cuando cada ser humano se vea obligado a demostrar que el reino espiritual sirve verdaderamente. Los textos prohibidos que las autoridades religiosas eliminaron de tu Biblia no fueron quitados porque contenían información falsa. Fueron quitados porque contienen demasiada información verdadera. Revelaciones sobre el reino espiritual que empoderarían a los creyentes para reconocer y resistir el engaño espiritual. Conocimiento sobre las operaciones angelicales que expondría las influencias espirituales ocultas detrás de las instituciones humanas. Profecías sobre la futura guerra espiritual que prepararían al pueblo de Dios para la prueba final de su fe. Estos manuscritos antiguos fueron preservados por escribas que arriesgaron sus vidas para mantener el acceso a un conocimiento espiritual que las autoridades religiosas y políticas querían suprimir. Fueron escondidos en cuevas, enterrados en lugares remotos y copiados en secreto por personas que entendieron que esta información sería crucial para los creyentes que vivirían en las fases finales de la historia humana.
Los ángeles cuyas historias de origen están registradas en estos textos prohibidos continúan su trabajo hoy. Algunos sirven fielmente, protegiendo y guiando a quienes claman a su Creador. Otros persisten en la rebelión, buscando corromper y destruir todo lo que refleja la gloria divina. Y otros más vacilan en la incertidumbre, ni completamente comprometidos con la justicia ni completamente entregados al mal. Y tú, como ser humano creado con el mismo libre albedrío que hizo posible la elección angelical, te encuentras en el centro de este drama cósmico continuo. Tus elecciones resuenan a través de dimensiones espirituales que no puedes ver, influyen en operaciones angelicales de las que no eres consciente y contribuyen a la resolución final de conflictos que comenzaron antes de la fundación del mundo. El conocimiento contenido en estos textos prohibidos no es solo información. Es equipo espiritual. Entender cómo operan los ángeles, reconocer su influencia en los asuntos humanos y discernir la diferencia entre las manifestaciones espirituales fieles y las caídas son habilidades que se volverán cada vez más necesarias a medida que la historia avance hacia su clímax final. Pero este conocimiento también conlleva una responsabilidad. Una vez que entiendes el verdadero alcance del conflicto espiritual que te rodea, la ignorancia ya no es una excusa para la pasividad espiritual. Una vez que reconoces el significado cósmico de tus elecciones diarias, no puedes pretender que tus decisiones solo te afectan a ti. Una vez que vislumbras las fuerzas espirituales ocultas que compiten por la influencia en tu vida, debes elegir con cuáles te alinearás y a cuáles resistirás. El origen de los ángeles revela que el reino espiritual no es un concepto teórico distante, sino una realidad activa y dinámica que se cruza con tu experiencia diaria de maneras que nunca imaginaste. Los seres que cantaron en el alba de la creación continúan su trabajo, llevando a cabo misiones que determinarán no solo el destino final del universo, sino las circunstancias inmediatas de tu propia vida. Entender su historia es la clave para entender tu propio lugar en el orden cósmico, tu papel en el conflicto espiritual en curso y tu preparación para la resolución final de la guerra entre la luz y la oscuridad que ha rugido desde antes de que comenzara el tiempo. Los ángeles que eligieron la fidelidad continúan sirviendo, protegiendo y guiando a quienes buscan a su Creador. Los ángeles que eligieron la rebelión continúan corrompiendo, engañando y destruyendo a quienes se apartan de la verdad divina. Y la elección entre estos dos destinos, la misma elección que originalmente dividió al cielo mismo, permanece ante cada ser humano que respira en este mundo caído pero no abandonado. Lo que hagas con este conocimiento determinará no solo tu destino eterno, sino tu condición espiritual inmediata. No solo tu relación personal con lo divino, sino tu participación en el drama cósmico que abarca toda la creación. No solo tu salvación individual, sino tu contribución a la vindicación final de la justicia divina en un universo donde el libre albedrío y la justicia deben demostrar que son compatibles, a pesar de todos los esfuerzos de los ángeles rebeldes por demostrar lo contrario. Los textos prohibidos revelan el origen de los ángeles porque entender de dónde vinieron es esencial para reconocer hacia dónde van y para elegir a cuál de ellos seguirás en el futuro que aguarda más allá de la resolución final del conflicto cósmico que su rebelión inició. Ha llegado el momento de unir todos estos hilos dispersos, de ver cómo el conocimiento prohibido de los orígenes angelicales da forma a todo lo que creías entender sobre tu propia existencia. Porque lo que hemos descubierto esta noche no es solo historia antigua. Es el manual de operaciones de la realidad espiritual que te han ocultado toda tu vida. Verás, cada día te despiertas y navegas por un mundo donde fuerzas invisibles están en acción. Cuando sientes ese impulso repentino de llamar a alguien que necesita desesperadamente saber de ti. Cuando tienes esa sensación inexplicable de evitar una ruta que luego resulta haber sido peligrosa. Cuando experimentas esos momentos de paz inesperada en medio del caos, no son coincidencias. Son evidencia de la administración angelical continua que ha estado operando desde antes de que se encendiera la primera estrella. Pero esto es lo que hace que este conocimiento sea tan peligroso para aquellos que quieren controlarte. Una vez que entiendes cómo funciona realmente el reino espiritual, no puedes ser manipulado por instituciones que afirman ser tu único acceso a la verdad divina. Una vez que reconoces que los ángeles todavía están activos, todavía eligiendo bandos,
todavía influyendo en los asuntos humanos, te das cuenta de que la batalla espiritual no es algo que sucedió hace mucho tiempo. Está sucediendo ahora mismo, en tu vecindario, en tu familia, en tu propio corazón. Los textos prohibidos revelan que la guerra entre la luz y la oscuridad no es un concepto teológico abstracto. Es una realidad concreta donde tus elecciones diarias sirven como votos en una elección cósmica que determinará el destino final de la creación misma. Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el egoísmo, el coraje sobre el miedo, estás emitiendo un voto que los ángeles de ambos lados están contando. Y es por esto que estos textos fueron prohibidos, porque revelan que la gente común, gente como tú, tiene mucha más autoridad espiritual de la que las instituciones religiosas quieren que creas. Cuando entiendes que tus oraciones pueden despachar ángeles guerreros, que tu adoración puede cambiar la jurisdicción espiritual, que tu fidelidad puede proporcionar evidencia en el procedimiento legal cósmico que finalmente vindicará la justicia divina. Dejas de ser un consumidor pasivo de servicios religiosos y te conviertes en un participante activo en la administración de la creación. Los ángeles que permanecieron fieles después de presenciar la rebelión de Lucifer, que continuaron sirviendo a pesar de ver a sus antiguos compañeros elegir la destrucción, que mantuvieron su lealtad incluso cuando no podían entender por qué se permitía que el sufrimiento continuara. Estos seres entienden algo que la mayoría de los humanos nunca captan. Saben que la pregunta fundamental no es si Dios es lo suficientemente poderoso para detener el mal de inmediato, sino si el amor puede existir sin la libertad de elegir lo contrario. Por eso se permitió que la rebelión angelical continuara, porque los ángeles caídos retienen gran parte de su poder. Porque el conflicto cósmico parece prolongarse sin resolución. No es que a Dios le falte la fuerza para terminarlo instantáneamente. Es que terminarlo instantáneamente requeriría destruir aquello que hace que el amor sea significativo, la libertad de elegir. Cada ángel que permanece fiel a pesar de tener el poder de revelarse proporciona evidencia de que el amor es más fuerte que la coacción. Cada humano que elige la justicia, a pesar de vivir en un mundo caído, demuestra que el libre albedrío y la bondad pueden coexistir. Cada acto de fidelidad frente a circunstancias que parecen contradecir la bondad divina se convierte en un testigo contra las acusaciones que los ángeles caídos han estado haciendo desde que comenzó su rebelión. Pero los textos prohibidos también revelan algo que debería aterrorizar a cualquiera que entienda sus implicaciones. El procedimiento legal cósmico que comenzó con la rebelión angelical se acerca a su fase final. La evidencia se está recopilando. Los argumentos se están preparando. Y pronto cada ser espiritual conocerá el veredicto que determinará no solo su destino eterno, sino la estructura final de la realidad misma. Por eso la guerra espiritual se está intensificando. Porque los fenómenos sobrenaturales están aumentando. Porque los límites entre el bien y el mal se están definiendo más claramente. Nos acercamos al momento en que la neutralidad se vuelve imposible. Cuando cada ser debe elegir a qué lado del conflicto cósmico sirve realmente. Los ángeles que han pasado milenios en la incertidumbre espiritual se verán obligados a declarar su lealtad final. Los humanos que han mantenido apariencias religiosas mientras albergaban rebeliones secretas se enfrentarán circunstancias que revelarán su verdadera condición espiritual. El cómodo término medio que ha permitido el compromiso espiritual desaparecerá. Y cuando llegue ese momento, el conocimiento contenido en estos textos prohibidos no será una curiosidad académica. Será información de supervivencia. Entender cómo reconocer la influencia angelical fiel, cómo resistir el engaño angelical caído, cómo participar en la jurisdicción espiritual que determina los resultados terrenales. Estas habilidades marcarán la diferencia entre la victoria espiritual y la destrucción espiritual. Los escribas que arriesgaron todo para preservar estos textos entendieron esto. Sabían que las generaciones futuras enfrentarían desafíos espirituales que requerirían más que el conocimiento de la escuela dominical para navegar. Preservaron estas revelaciones porque reconocieron que la fase final del conflicto cósmico exigiría creyentes que entendieran no solo qué creer, sino cómo opera realmente el reino espiritual. Esta noche, se te ha dado acceso a un conocimiento que las autoridades religiosas han intentado suprimir durante siglos.
Has aprendido que los ángeles no son solo mitos antiguos, sino fuerzas activas que dan forma a tu realidad. Has descubierto que tus elecciones tienen un significado cósmico que se extiende mucho más allá de tu salvación personal. Has vislumbrado la infraestructura espiritual oculta que gobierna todo, desde los desastres naturales hasta la política nacional. Pero el conocimiento sin acción no vale nada. El entendimiento sin aplicación no cambia nada. Los ángeles que eligieron la rebelión tenían un conocimiento perfecto. Sabían exactamente lo que estaban rechazando cuando se apartaron de su Creador. Lo que importa no es solo saber la verdad, sino elegir alinearte con ella, sin importar el costo. Los ángeles fieles que continúan sirviendo a pesar de enfrentar las mismas tentaciones que llevaron a otros a la rebelión demuestran algo profundo sobre la naturaleza de la verdadera espiritualidad. No se trata de tener todas las respuestas o de entender cada aspecto del propósito divino. Se trata de elegir confiar y obedecer incluso cuando las circunstancias parecen contradecir todo lo que crees sobre la bondad divina. Esta es la prueba final que todo ser consciente debe enfrentar. ¿Servirás al Creador incluso cuando no puedas entender la creación? ¿Elegirás el amor incluso cuando requiera sacrificio? ¿Mantendrás la fidelidad incluso cuando la rebelión parezca más lógica o atractiva? Los ángeles que tomaron esta decisión antes de la fundación del mundo continúan sirviendo como ejemplos y defensores para aquellos que toman la misma decisión hoy. Los ángeles que eligieron la rebelión continúan susurrando las mismas mentiras que los convencieron de abandonar sus puestos, que la independencia es mejor que la sumisión, que la voluntad propia es superior a la voluntad divina, que las criaturas pueden mejorar el plan de su Creador. Y tú te encuentras donde los ángeles una vez estuvieron, enfrentando la misma elección fundamental que dividió al cielo mismo. El conocimiento que has adquirido esta noche no hará esa elección más fácil, pero te ayudará a reconocer lo que realmente está en juego cuando la hagas. Porque al final, el origen de los ángeles revela algo crucial sobre tu propio origen y destino. No fuiste creado para ser un observador pasivo de eventos cósmicos, sino un participante activo en su resolución. No fuiste diseñado para ser una víctima de fuerzas espirituales fuera de tu control, sino un socio con los ángeles fieles en el trabajo continuo de redención cósmica. La guerra entre la luz y la oscuridad que comenzó con la rebelión angelical, se ganará o se perderá no solo por las acciones de seres espirituales, sino por las elecciones de humanos que entienden su papel en el conflicto cósmico y eligen cumplirlo, sin importar el costo. Los textos prohibidos fueron preservados para este momento, para esta generación, para esta fase final del drama cósmico que comenzó antes del tiempo y continuará más allá de su fin. Lo que hagas con este conocimiento determinará no solo tu propio destino espiritual, sino tu contribución a la vindicación final de la justicia divina en un universo donde el libre albedrío y la justicia deben demostrar que son compatibles. Los ángeles están observando. La elección es tuya, y la eternidad pende de un hilo.